Hola, hoy quiero presentarles, hoy tengo un episodio muy bonito y es muy especial y muy importante porque es con mi mamá. Pues mi mamá es Marilena Sea, mi mamá es psicóloga, mi familia está llena de psicólogas, pero también es mi mamá es una mamá, pero también una mamá de muchos hijos y de un hijo que se murió a los 6 meses antes de que yo, Diego tenía 2 meses cuando se murió. Y Diego nació antes de que yo naciera. Diego era el cuarto hijo nacido, porque mi mamá tuvo también otras pérdidas. Fue el cuarto hijo nacido vivo y luego nacimos otros dos. Y yo me acuerdo, cuando éramos chiquitos, pues yo siempre sabía esta historia. Tú nos contabas que, no, tú habías tenido a Diego y que Diego se había muerto. Y pues cuando yo chiquita, yo tuve un hermanito, tanto como que a veces yo creo que yo no le daba como la importancia que debía ser porque tampoco sabía. Entonces yo bueno, tenía un hermanito. Y yo solamente entendí el dolor por el que pudo haber pasado mi mamá solo hasta el momento en que yo fui mamá y tuve a mi hija en brazos y tenía 2 meses o 3 meses y yo me acordaba la historia de mi mamá y yo le decía a Mimi, ¿tú cómo hiciste? Yo creo que si se muere mi hija, yo creo que me moriría con ella. ¿Tú cómo hiciste para seguir viva y luego, y pues seguir adelante? Entonces, esta es una historia que seguramente muchas personas han atravesado. Antes no se permitía, digamos que ahorita yo creo que se está hablando un poquito más de estos dolores y se permite un poquito sentir más, pero mi mamá vivió en una época en la que, pues tú nos contarás, no se permitía tanto este dolor, ni hablar, ni había recursos en los cuales apoyarse. Entonces mi mamá tiene una historia de sanación como interna, como que ya con los recursos que tenía pues iba saliendo, porque ahorita podemos acudir a profesionales que saben un poquito más y todo, pero antes no era así. Entonces, no sé qué me quieres contar como de eso, de ese momento duro que viviste. Ese fue un momento muy difícil y es difícil recordarlo. Yo ese día tenía que salir a pagar el colegio de mis hijos, los mayores. Entonces alimenté al bebé, lo bañé, lo alimenté, jugué un momentico con él. Y ese día estaba un poquito como irritable, pero al fin se calmó, lo dejé dormido, se lo encargué a mi empleada que llevaba muchos años conmigo y me fui a pagar el colegio. Cuando yo volví, me encontré que había una situación que yo no esperaba. Estaba mi suegro en la puerta de la casa. Ay, mami, es que esto es muy doloroso, imagínate, o sea, y además esto no lo hablas con nadie, esto, cuando mi mamá nos contaba como si fuera una película, pero yo creo que esta historia no se la has contado a nadie, como de verdad, desde lo que sientes, o sea, Sí, porque no se permitía tampoco, cuando él se murió, yo me acuerdo que tu mamá, siempre me has dicho, es que mi mamá me decía, es decir, tu mamá te decía, ya, déjalo pasar, y uno va pasando dolores y va pasando dolores, y en verdad, cuando te oigo, cuando me estás contando eso, yo me pongo a pensar, es como, en ese momento dices, Diego estaba irritable, pero los afanes de la vida no le permiten a uno a veces conectarse con ese momentico chiquito de que esté irritable, porque uno tiene que seguir adelante y tiene que hacer otras cosas. Y es como, no tenías otra opción, yo no no, había otra opción. yo no tenía otra opción. Era importante pagar el colegio y pues mi empleada me había acompañado, yo sabía que ella me lo iba a cuidar. Y no era mucho el tiempo que me iba a estar, en realidad estuve más o menos media hora por fuera. Cuando yo volví me encontré a mi suegro, que me dijo, vámonos para la clínica del country. Y yo dije, ¿cómo así para la clínica del country? Sí, es que Diego está allá.
Yo dije, "Eso está muy raro". Pero bueno, él se subió al carro, yo, yo empecé a manejar y le dije, pero ¿cómo así? ¿Que Diego está en la clínica? Entonces Diego se murió. Tú ya lo sabías. Entonces él me dijo, no, 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 él está en la clínica. Cuando llegamos a la clínica, mi marido estaba esperándonos en la puerta de la clínica y entonces me dijo, Diego se murió. ¿Y tú casi te quieres morir? Fue un golpe terrible. Fue un golpe espantoso. Es un golpe que uno no espera nunca. Es algo que uno no... Él estaba bien hacía media hora. Claro. ¿Cómo se pudo haber? Entonces, ¿cómo se pudo haber muerto? Imagínate este dolor que llevas con toda la vida con él en el corazón. Sí, es algo que no pasa. Es algo que no pasa. Uno sigue la vida tranquilamente, pero el dolor está dentro. Él se murió más o menos a las 10 de la mañana. Y con las vueltas en la clínica, todo eso, llegó el momento en que teníamos que almorzar y yo me senté a comer y decía, yo no puedo comer. No es posible comer si mi hijo está muerto. Yo le estaba alimentando. En esa época no se usaba alimentar a los bebés. Eso era mal visto. Eso me decían que eso era solamente para las Personas que ayudaban en la casa. y los campesinos. Pero yo, siendo psicóloga, sabía la importancia que tenía la alimentación materna. Entonces, yo llamé al médico, a mi ginecólogo, y él me puso una inyección para secarme la leche. Pero eso no se seca inmediatamente. Eso se demora más o menos un mes en secarse. Y mientras tanto, el dolor es realmente muy, muy terrible. Entonces, yo no solamente tenía el dolor físico de extraerte, de secarte. la leche que estaba ahí secándose y la falta que me hacía el bebé. Cuando llegamos a enterrar al bebé, mis hermanas, por hacer las cosas mejor, eso era lo que ellos creían, se llevaron absolutamente todo lo del bebé. La ropa, la cuna, los juguetes, todo se lo llevaron. Y yo llegué y encontré que no había nada. Entonces yo no pude coger la ropa de él. Y olerla y estar con él, No. eso lo necesitamos. No. Encima de todo, la gente cree que cuando uno tiene varios hijos, entonces, pues es como si tuviera uno granos de arroz. Que entonces, ¿y por qué va a llorar si es el cuarto? Si tienes otros 3. ¿Cuál es el problema? Se murió, pues puede tener otro. Alguien me dijo, es facilísimo, tenga otro y póngale el mismo nombre y verá. La gente no sabe cómo manejar el duelo, un duelo de esos tan doloroso. ¿Cómo acompañar a alguien? Simplemente es como omitir eso, que es como si no estuviera pasando. Me pasó con una amiga de mi suegra que me dijo, no, pero eso no es grave, grave lo que le pasó a una amiga mía. Y ya me estaba contando la historia de la amiga y yo ya estaba que me desbarataba del dolor, sí. Y me llamaban a ver cómo estaba, pero todavía está llorando, pero si era el cuarto. ¿Cuál es el problema? Lo mismo mi mamá, muy querida, queriendo ayudarme, me decía, pero eso no importa, eso no.
Pues sí, era chiquito, era chiquito. Es muy doloroso. Como si ese dolor, como si es como chiquito, entonces el dolor es más chiquito. Sí, Y el dolor yo creo que no tiene ni medida, es como si, es decir, si es chiquito, si es grande, si es lo que sea, es un dolor muy intenso que se siente y es como muy solo, como que, pues tú lo viviste sola, mi papá también lo vivió solo, tus hijos, es decir, mis hermanos también lo vivieron solos, porque, porque es como si, sí, aquí no pasó nada, como no podía pasar no nada, podía pasar nada. no podía pasar nada. En esa época no se usaba llorar a un niño, eso no es que un niño era como un grano de arroz. Entonces, entonces no, siga adelante, siga adelante. Y además yo tenía otros niños y siga adelante. Pero el cuerpo no quiso seguir adelante. Yo tenía un problema de tiroides y entonces se me convirtió en una tiroiditis. Y esa tiroiditis, pues era una cosa grave, tan grave que me la tenían que sacar la tiroides. Entonces me tuvieron que sacar la tiroides. Todavía no había pasado yo ese dolor cuando yo estaba sometida a una operación. Y bueno, el médico me dijo, tranquila, no hay problema de nada, sin tiroides nadie queda esperando. Pero yo quedé esperando. Y quedé esperando a Juliana. Y muy angustiante, porque es como, ahora, ¿será que si quiero? O sea, todo lo que se te vio pasar por la cabeza al quedar embarazada, finalmente. O sea, es como, es que yo te oigo y es como, oigo a las mamás y con este dolor intenso y es como, no quiero seguir viviendo, pero tengo que seguir viviendo. No quiero seguir aquí, pero pues no quiero dejar a mis otros hijos. Y el que tú dices, el cuerpo como que se apaga, como que no quiere seguir de alguna manera, no se le permite a la mamá como parar un segundo y hacerle duelo a lo que tiene que hacer duelo, porque tiene que seguir, como que hay que seguir, no importa cómo sea. No importa, no importa cómo sea, hay que seguir. Pero el cuerpo lo hace parar a uno. No hay nada que hacer. Yo aprendí que el cuerpo tiene la capacidad de la sabiduría de hacernos parar. Y él me hizo parar. Me golpeó con una tiroiditis terrible y me tuvieron que operar, pero era la forma en que yo tenía que parar, porque yo seguía como si no hubiera pasado nada. Y hay algo que tú me contaste hace poquito que tú me decías, yo me acuerdo el silencio, la soledad que sentiste tan horrible. O sea, imagínate tú, ¿de cuántos años tenías en ese momento? Debías tener 30 y pico. Sí, Con un hijo de 2 años, un hijo de 6 años, no, sí, en ese momento tenía 2, 6 y 9, más o menos. El de 2, acostar el de 2, dificilísimo. Al de 6 también dificilísimo. La de 9, bueno, ya se cuesta solita. Pero entonces tener que acostar como que con ese dolor, ellos tampoco sin entender nada, tratando como de tú asimilar todo, o sea, mientras se hace toda esa logística complicadísima, finalmente tú estabas sola, no tenías mucha ayuda. Y después como que tuviste, quedé como en un silencio, como en un silencio, como sola, porque finalmente lo que hacen los bebés, yo digamos que cuando uno está con un recién nacido, los dos se necesitan tanto, el bebé necesita a la mamá, pero la mamá necesita un montón al bebé. Por eso es que estamos pegados a los bebés, no es que solamente el bebé necesite a la mamá, sino que la mamá también necesita al bebé para sentirse completa. es una relación simbiótica, Es una relación exactamente. simbiótica. Y entonces tú te quedaste sola. O sea, a pesar de que había un montón de ruido afuera, de todo. Esa soledad la sentí mucho tiempo, mucho tiempo. Podía estar mucha gente. Yo podía ir a una fiesta y veía como si estuviera en una película. No estaba adentro, estaba afuera.
Y yo era la única que sentía el dolor. ¿Qué te ayudó a ti? ¿Qué te ayudó? ¿Cómo Yo, lograste? yo después de la operación de tiroides, entré a psicoanálisis. El psicoanalista me ayudó bastante, bastante. Pero eso no fue suficiente. Yo encontré una ayuda mucho más profunda que fue la espiritualidad. Yo empecé a sentir que ni la religión, ni el psicoanálisis, ni las amigas, ni nadie me podía ayudar. La única ayuda salía de dentro de mí. Era fortalecer ese espíritu que yo tenía para poder seguir adelante. Me dediqué a eso. Me ayudaba con el psicoanalista, me dediqué a eso y he seguido un camino muy, muy largo, entrando dentro de mí y fortaleciendo ese espíritu, que eso es maravilloso, eso es un camino maravilloso que se nos olvida a la mayoría de las personas, pero solamente cuando uno tiene un golpe así de fuerte lo encuentra. Y digamos que la espiritualidad, ¿tú cómo fue ese camino? ¿Cómo la defines? ¿Qué es para ti la espiritualidad? Nosotros somos cuerpo y espíritu. A nosotros se nos olvida que somos espíritu también. Y entonces alimentamos el cuerpo, cuidamos el cuerpo, pero nunca se nos ocurre cuidar el espíritu. Yo encontré una terapia que se llama la terapia de respuesta espiritual. Esa empezó a darme información sobre mí misma. Y al darme información sobre mí misma, yo empecé a trabajar esas situaciones que estaban ahí, que me estaban haciendo daño. Por otro lado, empecé a escribir mucho. Escribía mi dolor, escribía mi rabia, escribía mis frustraciones, escribía todo lo que se me venía y después lo quemaba. Eso me ayudó muchísimo porque empecé a disminuir la rabia. El dolor, eso no se quita, pero... Si tú estuvieras ahorita enfrente de una mamá que está pasando por ese dolor, que acaba de perder su hijo y no ha tenido todo este recorrido tuyo, que tú dices el dolor no se quita, ¿tú qué le podrías decir a esa mamá? Yo primero la abrazaría. Es lo que más necesita uno en esos momentos. Un abrazo. Sentir que hay otra persona que siente con uno, que entiende el dolor de uno. Y después de darle la seguridad de que yo entiendo el dolor de ella, yo empezaría a oírla y a valorar lo que ella está diciendo, porque es una de las cosas que no nos permiten hacer cuando nosotros tenemos dolor. No nos permiten hablar. A la gente le da miedo oír el dolor de otra persona. Y a la gente le da miedo también como el llanto de la persona, tal vez. A la gente le da miedo el llanto de la otra persona. Este llanto seguramente a mucha gente le está dando miedo. Pero este llanto es curador. Y yo siento que yo, en la medida en que yo puedo hablar, me voy sanando. Claro. Pero es que cómo no contar esa historia sin llanto. Es imposible. Está acompañada de llanto porque es un momento que viviste hace más de 40 años y acabas de contarlo como si lo estuvieras viviendo en ese momento. Seguramente te acordaste de tu bebé en ese momento, lo que pasó, porque está ahí. Sí, es muy difícil, es muy difícil revivir una situación tan impactante sin sentir el dolor. Y hay momentos, digamos, como
he oído historias de mamás como que tienen la muerte de bebés, pero entonces está el otro bebé. Pues yo, ahorita antes de empezar le estaba contando a mi mamá que se acordaba una vez que a mí se me cayó mi segunda hija. A mí se me cayó mi segunda hija cuando tenía 1 año y se pegó en la cabeza, se me cayó en la cama y se pegó en la cabeza y la alzamos y ella empezó a vomitar y aún le dicen que el vómito es, pues que mejor dicho, toca salir de una vez para la clínica. Y yo solamente me imaginaba lo peor que o sea, yo no sabía qué podía estar pasando, yo estaba lejos de la ciudad, estaba en Girardot y entonces nos demoramos 20 minutos en llegar al hospital y yo durante esos 20 minutos, yo me acuerdo que lo único que pensaba era, yo le decía a Lucía, por favor no te mueras, quédate conmigo, por favor, quédate igual además, porque entonces podía quedarse, pero entonces con un golpe en la cabeza puede quedar secuelas, y entonces yo no, por favor te quiero conocer cómo eres, como vienes de fábrica, yo te quiero conocer cómo eres, no quiero que te quede nada. Y yo le decía, por favor, quédate, pero además era de noche y entonces ella estaba cansada con el golpe, entonces esto se me mareaba y ella hacía así, se tambaleaba, parecía como si se fuera a morir. Y entonces yo le decía, por favor, quédate. Entonces, pero por mi cabeza pasaba, yo decía, si ella llega a pasarle algo, uno, mi esposo me va a querer, o sea, ya se me destruye el matrimonio. Yo no voy a poder ver la cara, porque además fue a mí la que se me cayó. Él no, ya, esto se va a acabar. Y segundo, tengo una hija de 2 años y medio, de 3 años y medio. No me puedo morir porque esta niña me necesita, pero yo me voy a querer morir. Entonces es como una parte de uno se va a querer morir con el otro, ¿sí? Por esa culpa o por lo que está pasando, que uno dice, era mi responsabilidad, algo pasó y es una culpa que se quiere morir. Pero la otra, entonces, pero tengo que seguir viviendo por mi otro hijo. Y es muy horrible. Pues esa división, como no te puedes rendir. Sí. Y uno sí se quiere rendir. Y hablaste de una cosa muy importante que es la culpa. Muchas personas me culparon o me trataron de culpar porque de pronto yo le había puesto la cobija de una forma, de pronto yo la había acostado de una forma o de otra, de pronto yo no había sido lo suficientemente cuidadosa con el bebé y me los hacían a mí. Y yo sentía que a lo mejor sí había sido una asesina. Ay, no. Qué horrible. Que a lo mejor sí yo había tenido la culpa. Y no. Eso es algo que es impensable. Es impensable. Y yo creo que ese tipo de comentarios es como si pudiéramos sugerirle a las personas de cómo acompañar el dolor. Es lo que tú acabas de decir, simplemente abrazar, pero no hacer ningún comentario. ¿Será que hiciste esto mal? Porque ya tú, es decir, los pensamientos por dentro de la mamá ya están. Seguramente tú, sin que nadie te lo dijera, tú decías, pero ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué no fui a pagar el colegio y me quedé con Diego y yo lo cuidé? Es decir, seguramente se te pasaron un millón de cosas. Millones de cosas. Como lo que te estoy contando de se me va a acabar, no me puedo morir, o sí, cómo me salgo, cómo me escapo de este dolor tan horrible. Y venía pensando, cuando venía a hablar contigo, yo venía pensando en esa situación y yo digo, las cosas pasan, pero como que se van pasmando, como que el dolor, ya no lo vivo, se me cayó hace 2 años. Yo ya recuerdo esto, pero lo recuerdo como pasmado, es como una cosa rara que pasa como en el sistema, pero mira que tú dices, el dolor no se va, el dolor queda cuando también permitimos que pueda salir y lo que tú dices, se vuelve sanador si alguien nos escucha, si nos permite llorar, si lo que estamos diciendo no son ningunas bobadas y como con miradas así como, uy, en verdad vas a llorar después de 40 años o cualquier cosa, sino es que es así. Sí, el llanto es muy mal visto. Yo soy muy proclive a llorar, pero el llanto es muy mal visto, pero mal visto porque produce mucha ansiedad en la otra persona, porque la otra persona no sabe cómo manejar esa situación
y es perfectamente natural. La otra persona quisiera ayudar, pero no puede ayudar. Y entonces trata más bien como de desvalorizar lo que está pasando dentro de uno. Entonces no pasó nada, pero pues, era un bebé. ¿Cuál es el problema? Era el cuarto. No te preocupes. Puedes tener otro. Te pones el mismo nombre y verás que eso no pasó nada. Eso no significa absolutamente nada. Pero en mi práctica profesional me di cuenta de que las mamás que habían negado la muerte de un bebé anterior producían un daño muy terrible en el siguiente, muy terrible. Entonces, pues lo mejor es hablarlo, sacarlo, mirarlo de frente, aunque produzca tanto miedo, tanto dolor y tanta culpa. Entonces yo creo que eso es como con lo que nos quedamos hoy, es como estas mamás que hayan pasado por eso, que estén viviendo situaciones difíciles de cualquier duelo, es, sí, mirar el dolor como es, como doloroso, es atravesarlo. Yo a veces lo comparo con el dolor de todo, el dolor. Nosotros tenemos que aprender a sentir, nos hemos anestesiado y hemos aprendido a anestesiarnos con todo, ¿sí? Desde lo médico hasta... Entonces es más fácil como una anestesia para aquí, una anestesia para allá, una anestesia para todo, pero el dolor nos trae muchísima información y nos ayuda a sanar solamente limpiando las heridas hasta el final. Realmente sacamos el pus, podemos limpiar y empieza a sanar, va a quedar una cicatriz, claro que siempre nos va a recordar el dolor de ese bebé, el dolor de cualquier situación difícil que hayamos vivido, y siempre lo vamos a recordar. Yo cuando hablo de historias dolorosas mías, pues se me aguan los ojos porque me voy a cuando tenía 10 años y me pasó tal cosa y se me aguan los ojos. Cuando me acuerdo de cada cosa dolorosa, pues me duele y lloro, pero solamente así podemos quedar con las marcas y en verdad sanar y poder no seguir adelante como con tantas cargas, sino un poquito como con la espiritualidad, como un poquito más liviano de tanta cosa, porque pues dolor siempre va a haber en la vida. Siempre vamos a estar rodeados de dolor, pero lo importante es que el dolor no nos paralice, que el dolor no nos avergüence y que el dolor signifique una posibilidad de crecer, de enriquecernos. Y yo, después de ese dolor tan grande y todos los años que han pasado, miro esa experiencia y aunque parezca raro, agradezco, porque a partir de ahí empecé yo realmente a crecer como mujer, como mamá, como profesional, como ser espiritual. Y en verdad la terapia que tú hace mi mamá puede hacer terapia como de larga distancia, y yo a veces cuando tengo situaciones difíciles digo, mami, me está pasando esto, ¿me ayudas? Y hace terapia, yo no sé, es magia, esa terapia yo no la sé, yo debería aprenderla, pero, pero sí, es mágica. Es Y maravilloso. a veces esa magia también nos asusta un montón, ¿no? Como que queremos como lo más concreto, como esto todo, sí, como me dijeron que funciona, entonces necesito que funcione, y hay cosas que no tienen explicación. No, hay cosas que no tienen ninguna explicación física. Esa es una explicación espiritual. Nosotros, cada experiencia que tenemos nos va marcando, todo va al cerebro y se queda allá como cicatrices terribles que marcan nuestro comportamiento futuro. Y entonces la terapia lo que hace es ir a esa parte y empezar a borrar esas marcas para que uno esté más tranquilo, más en paz, vea la vida con más optimismo, con más posibilidades de desarrollo. Mami, gracias por tu testimonio, y también como
quiero decirle a las mamás, pensando en las mamás que estén pasando por este dolor nuevo, como que digan, bueno, el dolor no pasa, es real, pero se puede vivir desde otro lugar, en donde no lo van a sentir como lo están sintiendo, pueden estar sintiendo en este momento, pero si lo tocan, se puede transformar. Entonces, pues las invitamos un poquito a tocarlo, acompañadas, siempre acompañadas de alguien que las pueda ayudar y guiar a tocarlo, porque solas no se logra. Es decir, mi mamá lo logró sola con la espiritualidad, pero mi mamá tiene un bagaje de ser psicóloga, de muchas cosas, pero el si cuidas el psicoanálisis, psicoanálisis. tú estás, pero siempre va a ser mejor acompañadas de alguien que las guíe a tocar el dolor, cuidarlo, ponerlo en el lugar que merece estar ese dolor, para que ustedes puedan seguir adelante y saber que sí se puede vivir con este dolor. Sí. Una persona muy importante que no nombramos fue mi pareja. Mi pareja me ayudó mucho a pesar de que él, como hombre, tenía la obligación de no sentir. Pero él me apoyó, me ayudó, me acompañó. No entendía mi dolor, claro, no lo entendía. No tenía cómo, sí. No entendía totalmente mi dolor, pero estaba ahí. Eso fue muy importante. Y él a veces dice, él no dice mucho, ojalá algún día se deje hacer una entrevista, pero él no dice mucho, pero también a veces dice, cuando ha habido dolores y que hemos vivido dolores recientes, él dice, es que yo me acuerdo cómo también estaba en reuniones y me sentía solo. ¿No? Y él dice muchas cosas que él lo vivía solito también. Entonces tratando de dar lo mejor de sí, y acompañando, y entregando, pero cada uno pues con su dolor. Sí. Y también se iba sanando de alguna manera, Sí. pero A él le costó, más. yo creo que él sufrió más porque no podía hablar, no podía buscar ayuda, no podía, y no tiene las herramientas que yo tengo porque no cree en nada de y ni eso. siquiera puede llorar, ni siquiera No se puede. permite llorar, entonces No puede. no aprendió a llorar, no aprendió eso. Entonces, Porque entre más sí, lo podamos llorar, hablar, pues va a ser más fácil. sí, él no podía llorar porque en esa época los hombres no lloran. Y él, como era hombre, pues no podía llorar. Se le salieron las lágrimas, sí, pero suficiente, no podía llorar. Entonces fue muy importante en todo este proceso. Sí, entonces, bueno, las dejamos con este episodio y esperamos que de alguna manera también pueda acompañar a muchas personas que estén pasando por momentos difíciles en este momento. Esperamos que sí. Sí, gracias. Gracias, Julis. Gracias.